Bueno, damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar interactuando. Cuando yo comience a presentar, cierro yo mi cámara, porque me resta a mi capacidad de internet. Entonces yo nunca la mantengo abierta cuando tengo la presentación, porque entonces me consume recursos. Bueno, ¿qué entendemos de San Antonio? ¿Qué nos llama la atención de San Antonio? Vamos a ver. Ibis. Bueno, realmente quizás por cultura, ¿verdad? Por cuestiones de fe y quizás porque desde niña se ha tenido una tradición, ¿verdad? A la devoción viene de el abuelito, se llamaba Antonio y le pusieron así, ¿verdad? Y ha venido así, de generación en generación, de generación familiar. Entonces, y yo empecé a investigar quizás un poquito más de San Antonio, ya cuando entré a la orden, y verdad, todo lo que San Antonio había hecho, no solamente eh, las atribuciones de milagros, sino que realmente todo lo que él hizo por la orden. Entonces, ahí es donde comienza ya mi interés más profundo por San Antonio. Ah, muy bien, no se dejó ir Después por del lo milagro, no bonito. solo de los panes. No, realmente no por el milagro de los panes, ¿verdad? Y a nosotros nos contaban una historia muy bonita también de por qué era que tenía el niño sobre el librito, o sea, que era Sí. por salvar a una persona de la honra de una persona. Entonces sí que la muchacha lo acusó a él de que él era el papá del niño para, para que no le fueran a quitar la vida. Entonces el niño, ese es el milagro, brinca sobre los libros de San Antonio y queda la estatua convertida. Esa era, bueno, una tradición, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a leer y descubro todo lo que él sabía, todo lo que él hizo, entonces ahí que comienza, siento yo, mi verdadera admiración solamente. Muy bien, vamos a ver, Elmer, ¿qué nos puede decir Elmer con respecto a San Antonio? ¿Cuál es su visión de San Antonio? Elmer, sonido, sonido. Hola, Iris, buenas tardes, buenas buenas tardes. tardes, bienvenida. Gracias, gracias. Una Quizá alegría ya estar aquí. de nuevo, ¿ah? Correcto. Sí. Ubi- Ubicando un poco a Iris, estamos viendo que el día de ahora vamos a desarrollar el tema San Antonio, doctor evangélico, mística y profecía. Y decía yo que muchas veces cuando se habla de San Antonio nos quedamos en la muy mística, pero una mística mal entendida, en los aspectos bonitos, en la tradición demasiado popular, que pierde un poco el sentido, pierde un poco el sentido. Por ejemplo, el milagro de los panes, con el milagro de los panes, o el del niño Jesús sobre sobre la Biblia. Ya Iris nos acaba de ilustrar la del niño, y ese es uno de los milagros para evitar de, de que maten a la persona y maten al niño por una infidelidad, por una susodicha infidelidad. El niño habla y salta y le cae a San Antonio en el libro. ¿Qué perspectiva tiene Iris acerca de San Antonio?
Fíjese que por ahí leía un poco acerca de San Antonio, por qué en los brazos, ¿verdad? Ujú. Y que es uno de los santos a nivel mundial muy conocido porque es el mayor que se le atribuyen muchos milagros. Aparte de que también a veces se malentiende y hay gente que lo ha tomado, que bueno, San Antonio es de los enamorados, ¿verdad? Que hasta de cabeza lo ponen y que esto y lo otro, Correcto. pero trasciende más que eso, pues, ¿verdad? Y que fue un gran teólogo, ¿verdad? Un gran orador, tenía esa facilidad para dar la palabra y que su vida fue corta también, ¿verdad? Sí. Fue muy entregada y bueno, pero a mí me llamaba la atención del por qué el niño en los brazos y solamente leí ahí de que no lo que acaba de decir. Sí quizá lo había escuchado, pero no le había puesto atención ya hace ratos, ¿verdad? Ah, Pero no le paré bola. Entonces, me llama la atención y sí, ¿verdad? Qué bueno que dicen del porqué del niño en los brazos, ¿verdad? No sé, ahí no he leído, no le pedí porque de él no he leído, solamente sé que sale su figura, pues sí, ¿verdad? Porque tiene el niño en los brazos. Y de hecho, este día el 13 que estuvimos celebrando como orden, compartiendo un poco del Día de San Antonio, me quedé viéndole detalladamente, que nunca me había tampoco detenido a verlo, así de verdad. Y como lo teníamos frente al altar, lo observaba, ¿verdad? Y yo nunca me había detenido a verlo. Y el niño en los brazos, ¿por qué? Entonces ahí un poquito, leí algo de él, pero no lo que acaba de decir Ibe. Y, y veía que bien parecido, decía alguien ahí, él era bien parecido. Y yo veía la imagen bien bonita, ¿verdad? Bonita la imagen de San Antonio. y era horrible, era feo. Sí. No es tan como nos lo ponen en las imágenes y en las estampas, va un hombre bien parecido. Parece ser que no. Sin embargo, eso no le quita su santidad ni su mística, Sí, su sí, sí. postura profética. Ajá. Va. Ya con dos intervenciones ya más o menos. Vamos a ver si Pati nos comparte su captar a San Antonio. Patricia. Sí. La verdad que yo nunca fui de seguir demasiado la vida de los santos. Esa devoción popular que yo veo que tienen tantas personas, sinceramente, nunca la he tenido. Yo estuve hasta los 30 años viviendo en un pueblo en Argentina donde teníamos una sola capilla, o sea que tampoco teníamos mucha variedad. Mi capilla era Santa Clara de Asís y nos centrábamos en Santa Clara y no íbamos mucho más allá. Sí que desde que estoy en la orden pues he profundizado un poco más en la vida de los santos franciscanos, me he interesado un poco más. De San Antonio he profundizado desde que estoy en la orden, antes tampoco. Lo que más me llama la atención es que creo que es, si no es el que han canonizado más pronto después de su muerte, es uno de los que han canonizado de forma más rápida, ¿no? Entonces eso me hace pensar que realmente fue muy destacada su vida. Lo que conozco, pues lo que hemos leído todos, y bueno, como ya hemos estado en la clase anterior también, pues ya hemos profundizado un poco más la semana pasada, y gracias al hermano Marek que me ha introducido también en los sermones de San Antonio, que me los ha comentado muchas veces y me ha dado un poco de curiosidad, pero también he incursionado muy poco todavía en los escritos, pero he descubierto un San Antonio realmente nuevo y diferente. Correcto. Y yo subí también el vínculo en el chat de los sermones de San Antonio.
Y es curioso meterle el diente porque están la prédica de todo, o sea, es increíble. Ya voy a llegar a esa parte. Ya voy a llegar a esa parte. No quiero adelantar porque yo he escogido esta imagen que es precisamente la de un San Antonio con el niño en sus brazos y la Biblia. Y a mi juicio entra en juego lo que es la mística y el profetismo. La mística que sería la oración expresado a través del niño Jesús y el profetismo, el estudio de la Biblia llevado a la práctica a través de la predicación. Y eso son las cosas que a mí siempre me han llamado la atención, especialmente San Antonio. Y yo, igual que Patricia, de San Antonio muy poco, muy poco. Estuve en la orden 20 años y solo me acuerdo de haber repartido el pan de San Antonio y que nunca se acababa, nunca se acababa. Y eso siempre me llamaba la atención. Quiero compartirles el milagro del niño. Que a mi juicio es el que nos habla muy bien acerca de la oración. El milagro dice así: poco antes de morir, Antonio logra retirarse en oración a Camposampeiro, cerca de Padua, en el lugar que el conde Tiso había confiado a los frailes junto a su castillo. Caminando por el bosque, Antonio nota un majestuoso nogal y tiene la idea de hacerse construir entre las ramas del bello árbol una especie de celdita. Tiso se la prepara, el santo pasa ahí, en aquel refugio, su jornada de oración, regresando al eremitorio solo de noche. Una noche, el conde se dirige a la pequeña habitación del amigo, cuando por la puerta entreabierta ve salir un intenso resplandor. Temiendo un incendio, empuja la puerta y queda inmóvil ante la escena prodigiosa. Antonio estrecha entre sus brazos al niño Jesús. Cuando se recobra del éxtasis y ve a Tiso conmovido, el santo le ruega que no hable con nadie sobre la celeste aparición. Solamente después de la muerte del santo, el conde contará lo que ha visto. Aquí vemos ya el porqué del niño, la razón del niño, por qué tiene que aparecer el niño en sus brazos y la Biblia. ¿Por qué aparece la Biblia? ¿Por qué aparecerá la Biblia? Bueno, porque él se dedica más que todo a lo que es la prédica de la palabra, ¿verdad? Exacto, Desde sus inicios. correcto. Él se dedica a la reflexión de la palabra. ¿Por qué se dedica a la reflexión? Ajá. ¿Por qué se dedicará a la reflexión? ¿Qué de especial tiene?
su inteligencia y lo que había aprendido. Su inteligencia y lo que había aprendido. ¿Qué más? Y además que él era muy sabio y él se sabía la Biblia de principio a fin. Él era muy sabio y se sabía la Biblia de principio a fin. ¿Qué más? Tenía el don de la interpretación. Tenía el don de la interpretación. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué más podemos decir de San Antonio? Bueno, que el evangelio vivía en él y él en el evangelio. El evangelio vivía en él y él en el Ya, evangelio. pues, Va. Ya entrémosle, ¿vale? Hemos tirado al bulto y casi no le hemos pegado. Pero sí, más o menos. Permítanme que tengo un problema técnico. Va. ¿Qué es lo que pasaba en Antonio? Un poco de su biografía. En 1195 nace en Lisboa y fue bautizado con el nombre de Fernando. 1210 sufre una grave crisis de pubertad e ingresa en Lisboa en los canónigos regulares de San Agustín. ¿Qué son estos canónigos regulares de San Agustín? Son unos monjes. Y aquí vemos, si él ingresa al monasterio, es señas que va a agarrar la forma de vida de San Agustín a través de la oración y el estudio bíblico teológico. De ahí es donde viene su fuerza con la Biblia. Pero esa fuerza se va a poner en práctica a través del profetismo siendo fraile. En 1212 se traslada al monasterio de la Santa Cruz de Coimbra. 1220 pasa a formar parte de la familia franciscana. Me quedo un poco en el 1212. Al moverse a Coimbra, ahí va a tener encuentro con los franciscanos. ¿En qué sentido tiene encuentro con los franciscanos? Los frailes ya tienen un convento allí y recordemos que muchas veces estas órdenes mendicantes tienden a pedir limosna. Entonces, uno de los lugares donde se pedía limosna era en los monasterios. Entonces, me imagino yo que cuando los frailes van a pedir limosna, van a pedir la ayuda solidaria, llamémoslo así, de parte de los agustinos, pues este Antonio, en ese momento se llamaba Fernando, pues ya ha tenido contacto con los frailes, ya ha comenzado a saber de ellos, ya ha comenzado a conocer de ellos. Desde esa perspectiva, estando en Coimbra, son martirizados los primeros protomártires, los primeros 5 frailes, y son recibidos en el convento de Coimbra. Entonces, ahí esa se considera que es la llamada de Fernando o su conversión hacia el franciscanismo. Y en 1220 pasa a formar parte de la familia franciscana. Entre el 20 y el 21, finales de otoño del 20 a marzo del 21, va como misionero a Marruecos. Era como una moda, era una pila de ese momento, el querer moverse a la misión, tomando en cuenta que en este momento la misión es adyente, es hacia afuera del catolicismo. Y usualmente esas misiones terminaban coronadas con el martirio, porque era tratar de convertir a gente no cristiana al cristianismo. Pero en el 21 regresa a Portugal, ya que la nave en que viajaba es arrasada por una tempestad y va a parar a Sicilia. O sea que cuando
ya está en Marruecos, en las zonas controladas por el sultán, se enferma, tiene que regresar, y al regresar, de regreso a Portugal, el barco es llevado por una tormenta y va a terminar en Sicilia. El 30 de mayo, entre el 30 de mayo y el 8 de agosto, Antonio, ya se ha cambiado el nombre de Fernando a Antonio, participa en el capítulo general de Asís, terminado el cual lo destina al eremitorio de Monte Paolo en la Romaña. Ya se le da viendo que ha sido monje, pues en donde la fuerza de los monasterios es la oración y el estudio, a él se le manda a un eremitorio. En 1222, el 24 de septiembre, pronuncia en Forli el discurso que revela su sabiduría, hasta entonces escondida, y se le confiere luego el oficio de predicador. ¿Qué es lo que va a suceder? Esta revelación, llamémosla así, pues a San Antonio se les invita a los frailes residentes en ese lugar a participar de unas ordenaciones sacerdotales, pero el predicador oficial no llega. Y el obispo le pide al superior de la fraternidad de Antonio si puede poner a algún fraile a predicar. Y es curioso porque en ese momento las dos órdenes fuertes eran los franciscanos y los dominicos. ¿Cuál es el nombre de los dominicos? El nombre oficial. ¿Orden de qué? Frailes predicadores. Exacto. La orden de los predicadores. Si son la orden de los predicadores, viene la pregunta, ¿por qué no poner a uno de ellos a predicar en vez de un franciscano? Sin embargo, el Espíritu lleva al obispo para que deleguen a un franciscano, y el superior de Antonio lo delega a él porque saben que ha sido un estudioso de la Biblia. Ya es un sacerdote ordenado en el monasterio de los agustinos con la formación que estos tienen. ¿Cuál va a ser la sorpresa? Se sube el fraile, podemos imaginar un fraile subiendo al púlpito en la cual se predicaba, y arrancar con una prédica cosa seria. Una prédica cosa seria. Y desde entonces ya se le comienza a ver a él los dotes de predicador. Entre 1223 y 24, el maestro de teología de Bolonia, con la aprobación de San Francisco. Entonces ahí donde vemos la carta que le manda Antonio, y se ve que le tiene aprecio, mi querido obispo. Pero le hace la recomendación, le da la autorización para que enseñe, pero ¿cuál sería el pero? Pregunto. ¿Cuál es la recomendación principal de San Francisco? Ajá. No apague espíritu de oración con el estudio. Exacto, que la cabeza no apague al corazón. Dicho tropicalizando el concepto, que el estudio, la enseñanza no apague el espíritu de oración. Entonces, que la cabeza no apague el corazón, para que la frialdad de la ciencia no apague el sentimiento. Es curioso, es curioso. Entre el 24 y el 27 va de apostolado por Francia. Mientras predica Antonio en el capítulo de la provincia de Arles, aparece San Francisco ya estigmatizado. Y se cree que es el primer encuentro entre Francisco y Antonio. En el 26, en el 1226, va a ser custodio de los hermanos de la región de Limoges, y a finales de ese año, del 27, regresa a Italia. Entonces vamos viendo cómo se va dando toda una trayectoria por buena parte de Europa, pasando por los lugares de ciencia, llamémoslo así, hasta llegar a los lugares más sencillos. Luego, en el 27, es elegido ministro provincial del norte de Italia. Y es curioso, usualmente estos puestos se les tiende a dar por, como diríamos, la provincia centroamericana en la actualidad
lo hace de forma de elección todos los hermanos. Toditos participan del capítulo y todos eligen provincial. En otros lados no, por regiones se escogen los representantes y son estos los que votan en la elección de los provinciales. Pero en este caso, pues es electo provincial. En el 30, el capítulo general de Asís deja el oficio de provincial. O sea, aquí habría que estudiar un poco más. El problema de Antonio es que no hay nada oficial escrito. Lo único que hay son los sermones, que los deja por recomendación de su superior. Y cuando vemos los sermones, estos están escritos prácticamente, es el relato bíblico, o sería todas las reflexiones, todas las homilías, para que los frailes tengan un material escrito del cual ampararse a la hora de predicar. Prácticamente están los 3 ciclos. En otoño del 30 regresa a Padua. En el 31, del 5 de febrero al 23 de marzo, predica la cuaresma con predicación diaria. Práctica hasta entonces desconocida. Prácticamente las celebraciones fuertes tienden a ser los días domingos. Sin embargo, por las distintas razones, puede ser por cuestiones pastorales, por cuestiones prácticas, no hay sacerdotes que puedan atender de forma diaria todas las comunidades, entonces prácticamente se va limitando la fracción del pan en la Eucaristía solo los días domingos. En el 31, después de la segunda mitad de mayo, Antonio permanece en el eremitorio de Camposanteiro, cerca de Padua, y pues el 13 de junio muere. En el 32 es canonizado. Estamos hablando de 11 meses. Y es curioso, es el primer santo canonizado de una forma extremadamente rápida. Le ganó a San Francisco. El proceso de canonización de Francisco duró 3 años. El de Antonio duró 11 meses. Mística o espiritualidad, ¿va? La O es lo que estoy haciendo ver que es el mismo concepto, místico o espiritualidad. Vayámonos al concepto. La palabra mística, aunque haya aparecido por primera vez en el texto de Dionisio de Areopagita, fechada a final del siglo V e inicios del siglo VI. Es algo cuyo contenido siempre estuvo presente en la historia del cristianismo. Después pasó a ser usada como sustantivo alrededor del siglo VII en Francia. Es verdad, la mística propiamente dicha encontró muchas dificultades para establecer su ciudadanía en los medios teológicos, especialmente protestantes. Existe una gran sospecha en estos medios sobre la experiencia que provoca estos altercados de conciencia desvinculada de una ética y de una praxis. ¿Qué es lo que va a suceder con el concepto mística? Va a comenzar en el siglo V con el filósofo Dionisio de Areopagita, y este introduce el concepto como tal y comienza a darle una aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Sería una vinculación entre el comportamiento y la práctica. Entonces, esto es necesario entenderlo, que muchas veces decimos, no, si es que eso va implícito. No, porque yo puedo pensar una cosa y puedo actuar de otra. A pesar que estoy pensando de una forma, actúo de otra. Un ejemplo de eso podríamos decir dentro del franciscanismo, la opción por los pobres, pero vivo bien, vivo con opulencia, tengo carros, tengo bienes. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tipo de franciscano es? No hay coherencia entre lo que piensa con su práctica. Y cuando ya se va cayendo más a la Edad Media, estamos hablando ya de los siglos, ¿qué? 17 o antes, por allá por el 1200, la época de Francisco,
Estos conceptos comienzan a ser relacionados con la brujería, y esto se da cuando el cristianismo abre sus puertas y se masifica. Al masificarse va a haber una entrada de otras corrientes religiosas o de otros planteamientos religiosos, lo cual creen en la brujería, y es ahí donde el concepto mística se va a perder. Sin embargo, hay una intuición presente desde los inicios del cristianismo, que es la abertura del espíritu humano al absoluto. Y aquí ya comienza a dársele de nuevo el concepto que le había dado Dionisio de la Areopagita. Es una relación o la búsqueda del ser humano hacia el ser absoluto, digámoslo con una conceptos quizás un poco más entendibles, la búsqueda del ser humano de Dios. Y esta tiende en su propio dinamismo hacia un horizonte intangible para la plenitud del ser y del bien. Y aquí ya comenzamos a encontrar términos muy franciscanos. El bien. El bien o el sumo bien entendido como el total bien, que sería Dios, que moviliza la inteligencia y la libertad humana y está presente en cada acto cognitivo o volitivo. Cuando habla cognitivo, a través de la razón, y volitivo a través de la voluntad, cuando se hacen las cosas, como condición de su propia posibilidad. Este horizonte infinito para el cual está orientado estructuralmente el ser humano es el propio Dios, experimentado como cercano e inmediato y fundamentando la esperanza de llegar a él. Y aquí ya encontramos conceptos muy franciscanos. ¿Qué concepto franciscano? La cercanía de Dios, la inmediatez de Dios, la esperanza de llegar a él. Y esto es muy típico de la teología franciscana. Y lo podemos ver también en San Buenaventura. Muy, muy curioso. En ella debe estar presente una intencionalidad propia, dirigida al sentido radical o a la realidad última de la historia, que confiere al que realiza esta experiencia un sentido definitivo para el sujeto y para toda la realidad que lo envuelve. Ojo, aquí ya estamos hablando de esa inmediatez o esa cercanía de Dios a través de la experiencia. ¿Ya? ¿A dónde se da esa experiencia de Dios? Se va a dar en la realidad. Y eso no lo podemos perder de vista. San Antonio, ¿cuál es la imagen que nos va a acompañar en toda la presentación? Al lado derecho de la pantalla, un San Antonio con el niño Jesús, que representa la espiritualidad, y está tomándole o acariciándole la cabeza, a un niño pobre. Estamos hablando de la espiritualidad y la realidad. Las dos cosas deben estar íntimamente relacionadas. Típico planteamiento de la espiritualidad franciscana. Esta experiencia tiene su origen en el propio Dios. No es un mero producto de la interpretación humana ni creación del propio hombre. No hay experiencia verdadera cuando se fija en lo particular, sino solamente en relación con la totalidad de la existencia que no pueda ser controlada por el hombre. Cuando Dios se manifiesta no hay control, porque es Dios quien controla, como diríamos, escapa de la voluntad del hombre. Ahora, claro, si para tener un encuentro con Dios yo tengo que estar disponible, nada más. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ese es problema de Dios. La experiencia espiritual auténtica no consiste en un simple acúmulo de sensaciones. Atención, no es sentir lo importante. Siempre que el ser humano pone en conflicto su experiencia particular con la totalidad, se abre la dimensión espiritual. De este modo, toda experiencia verdaderamente humana está abierta a lo trascendente y por lo tanto a lo espiritual. ¿Qué implica esto? Pregunto, ¿qué implica esto? Ajá. ¿Qué implica esto? Miremos que San Antonio es cosa seria.
San Antonio es cosa seria, ¿no? Esta no es comida de hocicones, como es aquí en El Salvador. San Antonio nos está planteando una mística franciscana o una espiritualidad franciscana de la praxis. ¿Me explico? Si explicamos la espiritualidad con términos filosóficos, ¿cómo podríamos clarificarlo? ¿Qué es lo que va a suceder? El ser humano se enfrenta ante una experiencia que escapa a su control intelectual, que sería la experiencia de Dios. Al tener la experiencia de Dios, lo que va a hacer es, ¿cómo me explico? Cuando uno tiene la experiencia de Dios, uno busca a otros que tienen experiencia de Dios similar. ¿Me explico? Y por eso cuando uno hace un retiro, y este es un error cuando tenemos retiros y nos dicen, da el testimonio, y uno no haya qué decir. ¿Por qué uno no haya que decir? Porque la experiencia es tan grande que escapa a la conceptualización humana. Y ahí es donde vemos a la gente que comienza a dar el testimonio y se arranca a llorar. Y uno dice como que si la experiencia de Dios fuera llanto. No, lo que pasa es que no sabe cómo expresarlo. La experiencia es tan marcante que no haya otra forma para decir que esa experiencia es marcante. Luego, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar a otros que tienen experiencia similar y de ahí van a hacer la religión. ¿Qué significa religión? Viene del latín religare. Es unirse. Me explico, de ahí por eso es que nosotros vamos a la Eucaristía para compartir la experiencia de Dios a través de la fracción del pan. Es el verdadero sentido. Ahora, habrá un montón de gente que va a misa porque quiere salvar, como que si esa fuera una moneda de cambio. No, no es moneda de cambio. ¿Y qué va a ser lo más curioso? Que en vez de salvarse va a perder, porque la motivación no es la experiencia, es manipular a Dios. Me explico. Y es ahí donde Antonio nos hace ver esto, a través de su vida, a través de su espiritualidad. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Estamos claros, sí. Vaya, vamos, continuemos. No es el ser humano quien dirige su experiencia con Dios. Y es lo que hemos estado hablando. Él es invitado a participar de la misma experiencia ejemplar o arquetípica de Jesús, viviendo con él, por él y en él el misterio de la entrega total en las manos del Padre. Y es aquí donde vemos esa experiencia fuerte del franciscanismo o esa pieza clave de la espiritualidad franciscana, la del abandono. ¿Y a dónde se abandona? En las manos del Padre. La experiencia humana es realmente plena cuando se trasciende en Dios, que es infinitamente mayor a todo lo que los hombres están dispuestos a experimentar. Cada experiencia es cada experiencia, sin embargo, lo que nos une es ¿cómo lo podría llamar? La sinodalidad, llamémoslo así, de que hay un Dios y cada uno ha tenido una experiencia y cada experiencia podrá ser distinta. Sin embargo, hay una experiencia marcante de un ser trascendente, que en este caso es Dios, y en torno a él nos congregamos. Por lo tanto, parece que la definición de mística como el conocimiento de Dios por experiencia todavía permanece válida hasta ahora. La mística de Antonio
parte de la moral franciscana y sus 10 rasgos. ¿Sí? ¿Qué es curioso? Es curioso, toda la vida va a girar en torno, especialmente la de los franciscanos, en torno a la moral. ¿Cuáles son esos 10 rasgos? Es una moral del corazón, de la caridad, de la compasión, de la cercanía, del contagio, de la cordialidad, del compartir, de la comunicación, del compromiso y de la comunidad pascual. Si vemos prácticamente en estos 10 rasgos, estamos describiendo el caminar franciscano. ¿Preguntas? ¿Comentarios? De una cristología y antropología muy encarnada, Cristo, que es tu vida, está colgado ante ti, porque tú miras a la cruz como un espejo. Allí podrás conocer cuán mortales fueron tus heridas, que ninguna medicina habría podido curar, sino la de la sangre del Hijo de Dios. Si miras bien, podrás darte cuenta de cuán grandes son tu dignidad humana y tu valor. En ningún otro lugar el hombre puede darse cuenta de cuánto vale que mirándose en el espejo de la cruz. Estamos hablando, aquí ya he querido tomar de los sermones de San Antonio. Está hablando de una cristología, antropología muy cristocéntrica, muy, como diríamos, muy propia del franciscanismo, un Cristo muy humano. Tan humano es que, valga la redundancia, el ser humano puede verse ante la cruz como un espejo. Con una orientación teológica con las siguientes características. Primero, una teología centrada en la Escritura. Esto va a ser lo que va a orientar el caminar de Antonio y el caminar de los franciscanos. Una teología moral de la marginalidad. Primero, el estudio bíblico. Segundo, una moral de la marginalidad. Es necesario movernos del centro a la periferia. Una teología moral narrativa. La forma de cómo nos expresamos dicha experiencia o cómo ya vistas con términos quizás más actuales, esta moral narrativa sería una pastoral, una moral de pastoral, que es muy narrativa, y eso nos vuelve muy cercanos. Una teología moral al servicio de la predicación. Una teología moral encarnada en el pueblo pobre y crucificado, muy característico de la espiritualidad franciscana. Una teología moral orante. Es necesario estar siempre en oración. Y atención, cuando hablamos de una teología moral orante, no solo es estar ante el sagrario o tener destinado nuestro tiempo, cierto tiempo a la oración, llámese en la vida religiosa las horas litúrgicas, sino también los distintos momentos en los cuales descubrimos que Dios nos habla o en la cual descubrimos que Dios se nos manifiesta. Y esto es muy típico franciscano, que a lo mejor uno va en un bus o va en un transporte, ya es tarde y uno mira el atardecer, y uno se queda viendo el atardecer y comienza a ver el celaje a través de los colores. Y uno dice, puchica, o sea, qué perfección. Y de repente ya uno está orando a través de esa, como diríamos, esa experiencia visual que uno tiene. O uno ve un pobre, uno ve a un niño que está llorando y uno se enternece. Y de repente uno está orando. O uno ve a un pobre que es necesitado y de repente uno está orando, uno está siendo solidario, etc. Una teología moral afectiva, lo que estamos hablando, la espiritualidad franciscana parte mucho del afecto. Una teología moral de la belleza, y cuando se habla de la belleza estamos hablando de la lógica, porque muchas veces nos quedamos que en belleza, ay, qué bonito. No, es
Belleza es una categoría que todo ser humano tiene, lo cual nos hace ver de forma lógica, que nos da el sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos, o lo que yo suelo llamar la lógica ilógica, que está lloviendo y usted llega mojado a su casa porque la tormenta lo agarra en el camino y lo primero que le preguntan cuando uno entra es, ¿te mojaste? Y uno queda viendo así, no me está viendo que estoy mojado. O uno se cae y ¿qué le preguntan? Oh, no te caíste. Y no viste que hasta rebotea. O sea, hacia ahí va aplicada la teología moral de la belleza, el sentido común, la capacidad de gustar las cosas, de cuando hablamos del gusto a través de sentido común y la lógica. Una teología moral de la libertad y una teología moral de la fraternidad. Aquí vemos prácticamente los rasgos de la espiritualidad franciscana, centrada en la escritura, marginalidad, muy narrativa, predicación, encarnada en el pueblo pobre y crucificado, orante, afectiva, somos mucho corazón, belleza, apreciamos el entorno de la libertad y de la fraternidad. La parte profética. Veamos un poco el concepto. ¿Qué entendemos por profeta? Aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Rasgos esenciales del profeta. Primero, es un hombre inspirado. ¿Por qué es un hombre inspirado? Porque no va a decir palabra de él, va a hablar palabra de Dios. ¿Eso qué implica? Que este hombre inspirado tiene que estar muy cercano al que inspira, que en este caso es Dios. Segunda característica, es un hombre público. Cuando hablamos de ser un hombre público, estamos hablando de cómo se va dando esa realidad de estar en medio del pueblo. Y al estar en medio del pueblo, está ante una población o ante una realidad encarnada. Está sufriendo lo que el pobre está sufriendo. Tercero, el hombre amenazado. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando habla en nombre de Dios, está en medio del pueblo, ese hablar en nombre de Dios se convierte en una molestia. Y al volverse una molestia, prácticamente se vuelve una persona amenazada. La opción por el pueblo le deja tres problemáticas a los profetas. La primera, una problemática religiosa. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Hay una tergiversación de la religión y el profeta tiene que volver a encauzar al pueblo. Segundo, problemática social. Cuando recordemos que el concepto profeta es un concepto bíblico y este se volvía en la boca de Dios. Al volverse la boca de Dios, le habla al representante de Dios, que es el rey. Cuando el rey se aleja de Dios, va a quedar evidenciado cuando el índice de pobreza crece. ¿Me explico? Un rey está cerca de Dios cuando el índice de pobreza baja. Entonces, eso genera una problemática social en la cual el profeta está inmerso. Y tercero, problemática política. Cuando hay problemas sociales, también hay problemas políticos. Y esto lo que va a generar es, vamos otra vez al número 3 de los rasgos esenciales, el profeta se vuelve un hombre amenazado. Quedémonos con estas 6 características. ¿Estas las tenía San Antonio? Pregunto. Ajá. ¿Será que esas características las tenía Antonio? ¿En qué momento? Vamos a ver. Hoy destapémonos hablando de San Antonio. Tenía la de figura pública. Exacto. Estaba en medio de todo. Estaba en medio. Amenazado. Amenazado.
Y aquí me gustaría traer el milagro de la sopa. ¿Quién se puede el milagro de la sopa? Cuando le envenenan la comida, ¿no? Y él, aún sabiendo que estaba envenenada, la come igual confiando en el Señor. Correcto, correcto. Pero ¿quién envenena la sopa? Era un personaje importante, no me acuerdo exactamente quién, pero era un personaje importante de la ciudad. Correcto, Patricia. Era un usurero. Era un usurero. Si Antonio contra alguien fue patada al pecho, era la usura. Puchiga. Y era duro. Era duro. ¿Qué es lo que pasaba con el usurero, especialmente en Padua? Lo que hacían estos usureros era aprovecharse de la necesidad del pobre, prestar dinero con altos intereses, y el alto interés lo que iba a hacer era que el pobre no pudiera pagar, entonces lo metían preso. Al meterlo preso, cualquiera puede decir, bueno, la deuda está cancelada. ¿Por qué? Porque está preso. El deudor está preso, ahí va a pagar su deuda. ¿Con qué? Perdiendo lo más deseado, que es la libertad. Sin embargo, ¿qué es lo que hacían estos usureros de Padua? Si el prestamista era hombre, agarraban a la esposa y la prostituían para que a través de la prostitución pudiera pagar la deuda. Serio, serio. ¿Qué es lo que hace Antonio cuando se da cuenta? Es empezar a predicar en contra de la usura. Pero no solo es la prédica en contra de la usura, sino que se ofrece a trabajar él y los frailes para pagar las deudas. Y comienza a trabajar. Y esto es curioso. Se pone a trabajar para pagar deuda ajena. Y al final, pues, pide audiencia ante el jefe de los usureros y pues, lo invita a comer. ¿Cuál es la estrategia? Pongámoslo a prueba. Y al ponerlo a prueba, lo que van a hacer es, pues, el envenenar en la comida. Y cuando le ponen la comida a la fraternidad, a los frailes, él voltea a ver al usurero mayor y le reclama, le recrimina. Está bien que la agarres conmigo, pero ¿por qué la agarras con mis hermanos? Y le dice, la respuesta del usurero fue, está escrito que si un enviado de Dios consume veneno, no se muere. Y Antonio lo voltea a ver y le dice, no lo hago por vanagloriarme, sino que lo hago por darte una lección. Hace la bendición sobre la sopa, le dice a los frailes que no coman y él se la empuja. Y ahí todos se quedaron con la boca abierta, cuando San Antonio solo salió caminando con todos sus frailes, después que acabó la sopa. Y a eso le llaman el milagro de la sopa. Y eso va a generar la conversión del usurero. ¿Qué es lo que va a lograr con eso Antonio? Que se quite en Padua prisión por deuda y dejan libres a todos los deudores. Y qué curioso, miren qué logro, no es tanto, ay, qué bonito el San Antonio, se tomó la sopa envenenada. No, es lo que logró. Una postura profética increíble. En los gasolinas que acabamos de echar. David, bienvenido. Entonces ahí nos topamos con una realidad bastante fuerte, lo que está detrás del milagro. No es solo, nos quedamos solo con, ay, se tomó la sopa envenenada. No, hay que ver quién lo envenenó y lo que eso ocasionó. Ahí está el milagro. Continuemos. El quehacer de Antonio se realiza como ministerio de reflexión y sistematización de la vida y testimonio creyente de la comunidad en el mundo y como ministerio para la vida de esa misma comunidad en el mundo. O sea, ¿cómo lo podríamos decir?
va a actuar de forma profética, volviéndose voz de Dios a favor de los pobres en el mundo. En ningún momento Antonio habla de vénganse los mansos y humildes y nos vamos a ir a un lugar donde va a haber, yo qué sé, y un espiritualismo desfasado o un espiritualismo trasnochado. No, este hombre con los pies en la tierra. Todos los días se paraba a predicar en contra de la usura y a lo mejor cerca de la ventana del usurero y aquel vigiándolo, remordiendo. A nadie le dijo no pagues, ¿no? Es una deuda contraída. Lo que hay que hacer es juntar más pista y pagarlo. Pero para eso te vamos a ayudar, los frailes. No de forma asistencial, yo te voy a dar el pisto. No, vamos a trabajar todos juntos. Y le vamos a pagar a ese. Y el objetivo es sacar de la cárcel a los emproblemados a través del préstamo, lo que se llama la usura. Antonio descubre cómo Dios, el Dios de la historia, se manifiesta en los hechos históricos de la cotidianidad fraterna y minorítica, que escudriña los acontecimientos diarios al ser iluminados por la palabra, leída y compartida en la fraternidad. Y qué es curioso, Antonio comienza a descubrir o comienza a hacer presente la presencia de Dios, o comienza a ser presente a Dios a través de la vida fraterna, como la lectura de la palabra, leída y compartida. La predicación de Antonio deviene en libertad, audacia, profetismo que caracteriza el anuncio-denuncia de su evangelización. Y esto es lo grandioso de San Antonio. Y para eso lo único que tenemos son los sermones. Y ahí han salido una serie de escritos que relatan la vida y que lo hacen al estilo las florecillas de San Francisco. Un acontecimiento y lo ponen tan bonito que nos queda, ay, qué bonito. Pero perdemos de vista la acción como tal. La moral espiritual del doctor evangélico viene señalada por el anuncio como encuentro entre palabra y testimonio de vida, entre la conciencia del ser enviado y el indicativo de vivir de un modo coherente con el contenido del mensaje. Fe y vida extremadamente entrelazados. ¿Qué es lo que nos va a decir en los sermones? Por eso se debe insistir más en la moralidad que informa las costumbres, dignifica al hombre, huésped en este mundo por medio de la virtud, que lo lleva hasta hacerlo semejante a Dios. Las palabras son fuertes. Le está devolviendo la dignidad al ser humano, le está dando el derecho, los famosos derechos humanos. ¿Qué es lo que nos da el derecho? Nos dignifica. ¿Qué es lo que está predicando Antonio? La dignificación del ser humano, volverlos semejantes a Dios. La cosmovisión franciscana de su prédica, la humildad. Y aquí voy a agarrar los textos de los sermones que habla de la humildad. Es bueno bajar. ¿De dónde y a dónde? Del monte al valle, de la soberbia a la humildad. Efectivamente, en el valle se apareció Dios a Abraham. Los siervos son los 5 sentidos corporales que deben servir a la razón. Pues, si bajas, los siervos te salen al encuentro, es decir, te obedecen. Si el corazón es humilde, los sentidos corporales son obedientes. De la humildad nace la obediencia. Otro texto. El evangelio predicado por Cristo y los apóstoles es la humildad. Aprended de mí, sus discípulos, aprendieron esta lección y le enseñaron a otros. Donde haya humildad, habrá perseverancia y salvación. Porque no la tuvo el fariseo, cayó y al pretender justificarse se hizo pecador. Se salva quien tiene humildad. El que no la tiene, cree en vano y en vano trabaja. Por la humildad se alcanza la gloria de Cristo. La gloria, Cristo se humilló hasta la muerte y fue exaltado en la resurrección. ¿Qué podemos decir de esta cosmovisión franciscana?
que la humildad es un papel importante en el caminar cristiano. No digamos en el caminar franciscano, es parte de la cosmovisión. Segundo, la pobreza. Ups. La pobreza, solo los pobres, es decir, los humildes, son evangelizados, pues lo que es cóncavo admite los líquidos, pero lo que es convexo lo repele. De la palabra de vida y del agua, de la saludable sabiduría, tiene hoy sed de los pobres. Creo que dejaste de compartir. Permítanme. Ahí está. Solo los pobres, es decir, los humildes, son evangelizados, pues lo que es cóncavo admite líquido. ¿Qué es cóncavo? Ajá, Tiene la forma como un vaso. correcto, es hundido hacia adentro. ¿Y convexo? Lo contrario, que No. tiene forma como de loma. Correcto, va hacia afuera. Entonces va hacia afuera por los dos lados. Si va hacia afuera, no puede retener líquido. De la palabra de vida y del agua de la sabiduría, de la saludable sabiduría, tiene hoy sed de los pobres, los sencillos, los cultos, los incultos, los campesinos y las viejecillas. En cambio, los ciudadanos de Babilonia se embriagan con la copa de oro de la gran meretriz, los sabios y consejeros de Faraón. Creedme, solo los pobres son evangelizados. Qué curioso. Miren qué fuerte. Solo los pobres son evangelizados. Bienaventurado aquel que no se escandaliza de mí. Cristo es la verdad. En Cristo reinaron la pobreza, la obediencia y la humildad. El que encuentra motivo de escándalo en ellas o acerca de ellas se escandaliza de Cristo. Los verdaderos pobres no se escandalizan porque ellos solos son evangelizados, es decir, se apacientan de la palabra del evangelio, porque ellos son el pueblo del Señor y ovejas de su rebaño. ¿Hacia quién va la evangelización? Pregunto. Hacia los pobres. Hacia los pobres. Y que es curioso, es curioso. Y aquí San Antonio es fuerte, es fuerte. A los ricos no se puede porque es por gusto. Según la visión de él, es por gusto, son cóncavos, perdón, son convexos. Repele líquido. Por más que se le quiera dar, no va a poder retener nada. ¿Por qué? Porque su condición así es. Daré a Jerusalén, es decir, a la iglesia, un evangelista, es decir, un mensajero de buenas noticias, para que los pobres serán evangelizados y los pueblos se salven por el evangelio. El Señor hará oír la gloria de su alabanza con gozo de vuestros corazones. El Señor llama a la riqueza de este mundo espinos. La pobreza ama la soledad. Y porque la verdadera pobreza es siempre alegre. Como Cristo recibió a toda clase de enfermos para curarlos, así debemos nosotros acogernos unos a otros. Si tu prójimo está ciego por la soberbia, en cuanto te sea posible, ilumina sus ojos con el ejemplo de la humildad. Si está cojo por la hipocresía, enderézalo con las obras de la verdad. Si está leproso por la lujuria, límpialo con la palabra y el ejemplo de la pobreza y de la castidad. Si está muerto por la gula y la embriaguez, resucítalo con el ejemplo y la virtud de abstinencia. A los pobres, en cambio, anúnciales la vida de Cristo. Cosa seria. ¿Comentario?
Tan impactante es que nos quedamos mudos. Sí, fuerte, fuerte. Es fuerte, es fuerte. A pesar de que dice que a los pobres hay que evangelizarlos, o sea, darles la palabra, no deja de fuera a los ricos. No los deja fuera. Es curioso. Les da palo. Pero, ¿qué es lo que les dice? Ellos no entienden de palabra, ellos entienden de acción. ¿Cómo los vas a convertir? A través de tus acciones. Me explico, porque el reino de Dios es para todos. Para todos, pero para todo el que quiera. Si no quiere, ni modo, que pierda. ¿Comentarios? ¿Iris? Bueno, quizás sí, me impacta porque realmente no es que las personas no todas tengan la oportunidad de tener una experiencia de Dios, pero realmente en el pobre la experiencia de Dios muchas veces es como más sentida y a flor de piel. Y para una persona, bueno, en mi caso, yo así se lo digo por todos los años que yo he tenido y que a veces cuando yo hablo de ciertas cosas que yo digo comunes, pero que se hacen extraordinarias en el día a día, ¿verdad? Esos intercesiones, llamaría yo. Una persona sencilla, humilde, cuando usted le dice, yo le pedí la intercesión a San Antonio, no lo ve como irreal o fuera de posibilidad. En cambio, hay otras personas que no lo ven así porque no han tenido una experiencia real o vívida de Dios. En cambio, en el humilde, para él, lo que usted decía, o sea, eh, una mañana, el despertar, la lluvia, los helajes de la tarde, todo eso es experiencia de Dios. Entonces, cuando usted dice hay un milagro, para él todo es un milagro. Entonces, Correcto. esa experiencia de Dios es más cercana y más vivida, más sentida. Entonces, entiendo esas palabras de San Antonio que son fuertes realmente y como dice, no están descartados las personas ricas, sino que es otra manera de poder acercársela, otra manera de llegar, porque la experiencia de Dios también es diferente, para cada uno es diferente. Correcto. Volvemos otra vez al milagro de la sopa. Cuando hablamos de profetismo, el profeta está muy ligado al martirio. Pero el martirio es un llamado especial de Dios. Y aquí Dios a Antonio no lo quería mártir. Porque si no, ahí nomás hubiera muerto. No murió. Ahora, que murió joven, o son otros 100 pesos. Las calidades de vida de ese tiempo, el alcance de la salud de ese tiempo. O sea, una vida tan sacrificada, falta de comida o no comer por ideología o por su forma de pensar, los ayunos, etcétera, el no dormir por hacer esos encuentros con Dios que uno pierde el tiempo, no digo, no, el perder la noción del tiempo, de repente para Dios 5 minutos son 10 horas. Y uno dice, puchica, ¿cómo pasó? Y cuando uno termina la experiencia y uno mira el tiempo, puchica, o sea, fue 1 hora. Y otros momentos, a lo mejor son 2 minutos. 2 minutos de experiencia de Dios. Que esas experiencias que marcan, ¿no? Lo que decía es ver un atardecer, ver un amanecer, sentir el viento en la cara, o ver las estrellas en la noche. Para los que están en España, en toda esa zona que ya es de madrugada. Entonces ahí nos topamos con esa experiencia de Dios, esa sensibilidad, esa apertura. Y esa apertura, quien la tiene a flor de piel, es el pobre. La obediencia. La obediencia es el camino para el reino, no la pronunciación de un nombre.
No es posible decir esto o aquello con verdad y propiedad cuando lo que se dice está en desacuerdo con la voluntad. El hombre capta los sentidos a través del oído, cuyo órgano es la oreja, porque la parte posterior de la cabeza es un vacío lleno de aire y el aparato auditivo es aéreo. Por eso, el hombre oye prontamente, siempre que no tenga impedimento. En la cabeza, es decir, en el espíritu, en que no hay carne de voluntad propia, sino aire de espíritu devoto, pasa fácilmente la voz de la obediencia. Para que la obediencia penetre más prontamente, importa que sea aérea pura, conocedora de las cosas celestiales, sin tener nada de terreno. Y qué curioso, la capacidad de escucha. A los profetas lo suelen dibujar los que pintan con oreja grande. Porque no es que sean deformes, sino que los ponen con orejas grandes porque siempre están prestos a escuchar la voz de Dios. Y eso me recuerda a San Francisco. Hay un San Francisco, hay una pintura, no me recuerdo cómo se llama esa pintura, que es la más famosa. Bah, esa pintura aparece San Francisco con orejas bien saltadas. Y uno dice, ¿será que San Francisco era orejón? ¿O qué quiso poner el pintor para expresar que el oído es la capacidad para escuchar? Y aquí lo está poniendo Antonio en relación al obedecer. Yo escucho a Dios, entonces la experiencia que tengo de Dios me lleva a obedecer. Cuando la voz del prelado, que es aire, pues no debe tener nada de tierra, vibra en tu oído. Debes oírlo, no con las orejas, sino con el oído de las orejas, que es el afecto interior del corazón, diciendo con Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Y qué curioso cómo va. Abro un paréntesis, vamos a ver. Antonio, siendo monje, tenía una forma de estudio o de prédica muy monacal. Y la metodología utilizada en los monasterios a la hora de la prédica es lo que suele conocerse como la lección divina. O en la actualidad la lección en la vida religiosa es practicada cuando se reflexiona la palabra, pero no en el ámbito celebrativo, sino en la liturgia de las horas. Y San Antonio cambia la forma de predicar. Ya no lo hace a través de lección, sino que lo hace a través de sermón. ¿Qué implica el sermón? Más popular, con un lenguaje más de moral. ¿Qué es lo que hacía? Primero hacía una introducción, segundo agarraba los textos, Antiguo Testamento, tercero, Nuevo Testamento, y cuarto, la aplicación moral. Y esa es la estructura que tiene la prédica de San Antonio. Y eso lo hace entendible. Eso lo hace exitoso, llamémoslo así, aunque quizás el término no sea el más idóneo. ¿Por qué lo vuelve exitoso? Porque el mensaje llega rápido. ¿Por qué llega rápido? Porque está utilizando un lenguaje común de la gente. ¿Perdón? Ya. Tranquilo. La caridad, el amor a Dios y al prójimo. Ahí sí, me tapan. El Espíritu Santo hace al alma obediente y paciente. En el obediente y paciente hay tres cosas. Es benigno, o sea, todo fuego para obedecer al prelado, amante de los hombres para padecer y compadecer al prójimo, y estable en su proyecto. No serás obediente de verdad si no eres paciente. Diga con qué cariño lo dice. La paciencia, la paciencia.
Amor se dice en latín dilexio, porque une a dos entre sí. El amor realmente comienza por dos. El amor de Dios y el del prójimo suelen darse en los buenos diligere, amar, que significa ligar a dos. El amor liga a Dios y al prójimo. El Señor extendió la línea de su amor sobre el alma para que ella se extienda hasta el amor del prójimo. Sobre Jesucristo fueron puestos los cimientos que son las intenciones puras del alma en que se apoya todo el edificio de las virtudes. Sin el cimiento de toda intención no se apoya en Cristo la construcción de toda la obra y esta amenaza en ruinas. Y así podemos seguir viendo a San Antonio. Y para terminar, San Antonio es un teólogo franciscano, creyente, orante, contemplativo, sabio, espiritual, donde la moral del evangelio se expresa con toda radicalidad. Es un teólogo comprometido, solidario y militante. El lugar práctico desde donde piensa lo que vive y vive lo que piensa. La fidelidad y el estar unido a la iglesia con los gozos y esperanzas, sufrimientos y luchas es la condición para elaborar la teología moral y la teología espiritual, unidas ambas en nuestro santo. Y por último, es un colaborador con su vida y con su palabra en la construcción del reino de Dios, que intentó y nos dejó para llevar a plenitud. Proclamar el amor incondicional, concreto, universal y gratuito a toda criatura. ¿Qué nos deja San Antonio? Nos hemos dado un paseo por todos los escritos de él. ¿Qué nos deja San Antonio? Escuchemos dos intervenciones. Que no es el que comúnmente se ha sabido que ponen de cabeza, ¿verdad? Ay, no. Es mucho, mucho más que eso. Sí. Imagínate San Antonio sin cabeza, le miraría los calzoncillos. Ay. Correcto, pero la devoción popular, o como diríamos, esa experiencia de Dios a través de San Antonio lo lleva a eso. O sea, el malentender de la gente al final lo lleva a eso y a lo mejor se lo cumple, ¿va? Le cumple el milagro, que le consiga marido, le consiga mujer. ¿Sí? Es probable. Lo que sí sabemos es que San Antonio es un santo conocido en todo el mundo. Pongo yo una anécdota. Estaba dando clases en la Don Bosco y me decía un alumno, no, es que Don Bosco es Don Bosco, Don Bosco es conocido. Y me le quedo viendo yo y le digo, hijo, anda que te pegue el sol. ¿Por qué? Don Bosco es conocido en la ciudad de la Don Bosco, sobre los colegios bosconianos. Sácalo de ahí, ya nadie sabe quién es Don Bosco. Pregunta por San Antonio. Y solo me queda viendo, tiene razón. Sin menospreciar a Don Bosco, por supuesto. Pero me estás menospreciando a San Antonio. San Antonio es San Antonio. Y hasta lo ponen de cabeza para conseguir novia. No, y quedémonos con las prédicas. Tenía unas prédicas serias contra los usureros. Les dijo perro rabioso. Tiene una prédica que lo diga en misa el padre. Es que son perros rabiosos. No mandarían a matarlo, ni dudarlo. Aquí nos ponen que fue de la tercera orden, Don Bosco. Está bien. Don Bosco es Don Bosco en su tiempo excelente.
La ventaja del catolicismo y de nuestros santos es que Dios se manifiesta a través de ellos para dar respuesta a una realidad concreta. En la época de San Antonio, la realidad concreta era seria. Y pone a Francisco seguido de Antonio y muchos otros frailes más. ¿Sí? Miren, ¿cómo es su nombre? Mirenzu. Mirenchu. Ah, Yo quería comentar un poquito, quizás muy desde la experiencia de la OSS y del lema que habla de la vida, del Evangelio y del Evangelio a la vida, la fuerza de San Antonio que arranca siempre desde el encuentro profundo con la palabra de Dios, con el Evangelio, con la persona de Jesús, que es el Evangelio, y que a partir de ahí moviliza todas las acciones. Entonces, cuando usted decía, ¿con qué me quedo de San Antonio? Bueno, hay muchas cosas para quedarse, pero una de las que yo me quedo es ese rumiar constantemente la palabra en diálogo con las realidades que nos toca vivir, porque de ahí arranca la fuerza que tiene Antonio y la libertad y la capacidad de riesgo que tiene para asumir los compromisos y para confrontar a los poderosos de su tiempo. Me resulta también muy un Antonio que hace mucho eco con lo que nosotros muchos siglos después conocemos y vivimos muchos, como la teología latinoamericana, la teología de la liberación, en términos de reconocer el pobre, un lugar teológico, un espacio donde Dios se revela y donde Dios revela su querer y revela su proyecto para el pobre sin duda, pero para toda la humanidad, porque el proceso de conversión, de apertura ese absoluto, es desde el lugar del pobre, que es el único lugar desde donde no se excluye. De cualquier otro lugar hay exclusión, pero desde el pobre no. Entonces eso me hace mucho eco con este Antonio que habla de lo cóncavo, este espíritu del pobre que puede recibir porque es pobre, y el espíritu del rico aferrado a su riqueza, está todo ocupado, tiene amontonado todo, y en ese todo hace esta montaña que le impide contener, le impide recibir. Entonces me resulta muy coherente, muy en diálogo con las experiencias que las comunidades cristianas y que los movimientos de teologías latinoamericanas han ido haciendo a lo largo de los años. Eso. correcto. Yo creo que el problema de la teología de la liberación es que se politizó, lo politiza el sistema. Y es mal visto, se convierte en una mala palabra. Pero quizás el padre de la teología de la liberación, me atrevería a decir yo que es el franciscanismo. Un Dios camina con su pueblo, un Dios en medio de nosotros. Un Cristo humano, un Cristo torturado, un Cristo martirizado y los pobres abrazados a él. Vamos a ver Marcela y después el hermano Mares, el artista. Bueno, buenas noches. Yo no había escuchado hablar de San Antonio. Tengo 23 años de ser religiosa y franciscana, bueno, de espiritualidad franciscana, soy tercera capuchina y nunca me había interesado, ¿sí? Y no me llamaba tampoco la atención. En esta semana creo que esta es la segunda vez que escucho hablar de San Antonio con más profundidad, que sí he escuchado hablar de él, su nombre, pero no así a profundidad. Y creo que para mí, escuchar lo que hoy has dicho, ¿con qué me quedaría yo? Yo creo que un poquito más bajar sus sermones a esta realidad, porque es un compromiso lo que ahorita decía ella, en el aspecto de que hay realidades de pobreza, de exclusión, u otras realidades que estaban en el tiempo de San Antonio
y que hoy están en otros matices, pero al fin y al cabo es una consecuencia con los pobres también, y que también creo que sería una novedad, como actualizar sus sermones o su experiencia también, porque pues es tanto que al principio me parecía muy profundo y confuso saber entender la manera de expresarse él en su lenguaje también al lenguaje de hoy, ¿verdad? Pero creo que sería también como un pequeño compromiso. Me ha gustado conocer de él y también de la manera como lo pinta. Hay cosas que yo no sabía de sus experiencias, como los ejemplos, testimonios que ha dado. Y yo creo que puede ser una experiencia diferente. Muchas gracias. Hermano Mares. Bueno, tú preguntabas que qué deja San Antonio. Yo he tenido una relación de amor y odio con San Antonio porque siempre creo que a mí me molesta mucho, soy como muy cuadrado, lo ponen por encima de San Francisco, por encima de Santa Clara, yo pego el techo y vuelvo a bajar, porque para mí Francisco y Clara son los padres de todo esto, y de ahí para abajo el gentío. Entonces cuando por ejemplo me pasa que en las iglesias lo nombran y nombran San Francisco, San Antonio y no nombran a Santa Clara, yo entro como en una crisis. Entonces claro, en eso creo que ha pasado lo que tú mismo has dicho, que la gente lo ha puesto como un místico, como el milagrero, y ha sido como un santo muy popular, pero no hemos ahondado en la vida del verdadero Antonio. Entonces yo me quedo con él y de hecho se lo digo, mira, yo estoy tratando de amarte, a veces le hablo y todos los martes como que lo voy comprendiendo porque sé que es un pilar fundamental en nuestra espiritualidad, porque además ayudó, aportó mucho, ¿no? Con su predicación y con sus sermones. Y me quedo también con algo que decía un fraile en estos días en la misa, de que él no dejaba de darle comida a nadie. O sea, su misión era darle comida a todo. Nadie se podía acostar sin comer. Y eso me quedó sonando porque decía, oye, qué bonito que son esas las cosas que a mí, por ejemplo, me importa como franciscano. Esos ejemplos de Antonio, del carisma, que estando en la misma época de San Francisco, ¿verdad? Pudo seguir con esta cuestión de los pobres, de la minoridad, sin embargo, sin dejar toda la teología que los sermones de él son riquísimos. Yo los estoy leyendo para tratar de entender y digo, oye, si uno quiere comprender toda la Biblia, hay que leer los sermones de San Antonio, porque te lo pone de una manera tal que si no lo entiendes por un lado, lo vas a terminar entendiendo por otro. Entonces, ese carisma franciscano creo que no se ha visto. Lo tenemos como el San Antonio el milagrero, el que hace milagros. Yo te pido, tú me das, yo te pido, tú me das. Pero para nosotros como franciscanos tiene que ser una figura muy importante porque fue un pilar como otro santo franciscano dentro del carisma. Entonces me quedo, por ejemplo, con esta cuestión de los pobres, que no dejaba acostar a nadie sin comida, y que de hecho, los mismos milagros que hacía para que hubiese pan. O sea, no era el milagro por el milagro, era el milagro por hacer esta minoridad, este encuentro con el más necesitado. Entonces, eso es muy bonito y creo que qué chévere que se den, por ejemplo, esta charla donde rescatemos la verdadera esencia de San Antonio, que para nosotros es una figura, o tiene que ser una figura muy importante en la espiritualidad. Antes de darle la palabra a Jorge, voy a contar una parte del milagro de los panes. El milagro de los panes está conformado por dos acciones de San Antonio. Antonio está en la cocina, no crean que siempre andaba así como los frailes de ahora, los sacerdotes de ahora, bien planchaditos, con su estola bien bonita y su alba con un brocal aquí excelente. No, ya había que cocinar, y a él le tocaba la cocina. Y llegan a pedirle comida, lo que dice el hermano Mares. Y lo único que había eran los panes de los frailes. ¿Qué fue lo que hizo? Sale al comedor, agarra la canasta, reparte los panes y pone la canasta.
Imagine cuando ya llegan todos los frailes de los oficios, de los trabajos, y topan, bueno, tengo hambre. Y miran la canasta. Bueno, Antonio, ¿y qué pasó con los panes? No te hagas el de los panes, como decimos aquí en El Salvador. ¿Qué pasó con los panes? ¿Cuál fue la respuesta de Antonio? Ya vieron la canasta. Cuando voltean a ver la canasta, estaba llena de pan. Y hoy le añado yo algo más a la tradición. Yo fui franciscano, bueno, sigo siendo franciscano por 20 años. Y en esos 20 años jamás vi que en la fiesta de San Antonio faltara pan, que gente se quedara sin pan. Al contrario, siempre sobraba. Y después yo miraba a los frailes, ¿y hoy qué hacemos con todo este pan? Va, salí a la calle a repartirlo. O sea, no nos podemos quedar con el pan. Vamos a ver, Jorge. Hola, buenas noches. Oye, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Yo tengo algunas cosas con respecto a San Antonio. Efectivamente, él se llamaba Fernando y se hace franciscano y pide meterse a la orden, se le aceptaba en la orden a raíz del martirio, y él quería ser martirizado, eso lo contaste también. A mí me llama la atención que siendo una persona intelectualmente muy preparada, quisiera entrar en esta, yo creo que viéndose de todas esas estructuras mentales que tenía, de la gracia que plantea Francisco de Asís, Susano, como buen profeta de su tiempo, va contra todos los poderes de esa época, los religiosos, los sociales, los políticos. Hoy día, cuando ustedes hablan de esto, yo pensaba, ¿qué haría San Antonio de Padua hoy día? ¿Qué le diría al Fondo Monetario Nacional? ¿Qué le diría a los millones de personas que caminan hacia Estados Unidos buscando otra perspectiva de vida? ¿Dónde estaría San Antonio de Padua? Tal vez estaría en Naciones Unidas diciéndole al mundo un poquito más de caridad, un poquito más de amor. ¿Qué diría en Ucrania? ¿Qué diría en Siria? ¿Qué le diría a los europeos que abrazan con los dos brazos abiertos a los de Ucrania? Pero a los de Siria no les importó. ¿Qué diría San Antonio de Padua con respecto a todo eso? Muchas veces que se celebran los mártires de San Antonio de Padua, cuando termina la celebración, nosotros acostumbramos a besar la reliquia de San Antonio. Y yo sentía un poco de pudor y un poco de vergüenza, y juntaba mis manos en mi cara y decía, mirando a Dios y mirando hacia el cielo, decía, yo sé que San Antonio no quiere esto. San Antonio está inspirado por una conversión real en el resucitado, sigue los caminos de la paz que planteó Francisco de Asís, otro enamorado de Cristo. Creo que no hace falta varios San Antonios de Padua para pacificar y para decirle también a nuestra iglesia en Chile, por ejemplo, que se ha aferrado a la cultura del abuso y no ha reconocido que han caído en la seducción de las miserias más hostiles hacia los niños, hacia los jóvenes. Ese no es el camino del cristianismo, no es el camino que pregonó Francisco y tampoco el que se enamoró Antonio de Padua. Antonio de Padua hoy día me interpela a decirles esto, me interpela a decirles que sean ustedes profetas de su tiempo. Hablen de las miserias, de la marginalidad, de los millones de personas que están hoy día sufriendo de hambre. Se nos viene la crisis alimentaria,
Eso me hace Antonio de Padua. No me entristece, pero me dice, cuidado con sentir a Antonio de Padua como un místico intimista. No es eso. Es un profeta. Eso, hermanos. Y así es, o sea, San Antonio, el problema es la tergiversación del carisma de Antonio. Y retomando un poco la inquietud suya, fíjense que aquí en El Salvador se tuvo un nuncio, cosa seria, con la venida, con la llegada, y llegada al poder, iba a decir, con la llegada al papado de Francisco, pues eso yo me di cuenta, estaba ahí presente. Está el nuncio hablando con el obispo y le dice, ya hablaste con el susodicho, y dijeron el nombre del padre. Y el nuncio le dijo, no, todavía no. Si no hablas ahora con él, voy a hablar yo. Tenía una acusación de una violación. Entonces, y ahí yo me quedé, puchiga, o sea, estamos hablando del nuncio, o sea, la voz oficial del Papa aquí en El Salvador. Y después, a los días, apareció en la prensa que el sacerdote estaba siendo enjuiciado por violación. Y ya no lo ponían como sacerdote porque ya le habían quitado o le habían dado la despensa, que no era pedida, sino que era impuesta. O sea, ha cometido un delito penal y tiene que responder a ese delito penal. Entonces, para que no perdamos la esperanza que tarde o temprano va a haber justicia. Eso, yo creo que si estaría Antonio, estaría machacando en eso. O sea, como un pastor, hay unas prédicas en contra de los pastores, la postura de los pastores, de los predicadores. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. De San Antonio podríamos seguir hablando y nos agarra una vigilia, que para los hermanos de España ya va a amanecer, ya tienen que ir a misa casi. Entonces vamos a llegar hasta aquí y recordarles que semanalmente vamos actualizando nuestra página, vamos subiendo artículos, hemos ido consiguiendo artículos de algunos frailes que nos están colaborando con artículos más largos, quizás un poco más de estudio, para que si tenemos la curiosidad, tenemos también oraciones para el camino, reflexión del Evangelio diario, tenemos poemas, está Fray Anselmo y Fray René elaborando poemas, o sea, tienen carisma y quizás voy a decir algo de René, y aquí hay varios que conocen a René. Fray René, yo le digo René porque fuimos compañeros. El hermano está trabajando con los migrantes y hace 3 años que él se viene de estudiar de España, viene a El Salvador y entramos en contacto otra vez. Y desde entonces fue que salió la idea de la escuela. Y de repente me escribe, fíjate que voy para México, y yo me quedo para México y me manda una foto. Y me iba narrando el camino. Cuando viene aquí me dice, ¿cuál es mi sorpresa? Él está trabajando con los migrantes ahorita en Panamá. ¿Cuál es mi sorpresa? Que se fue de Mojado hasta México, un refugio ante Ocinte. Y yo me quedé, puya, sos valorudo, te fuiste de Mojado a México. Sí, me dice, es la única forma de entenderlo. Yo me quedé, sí, o sea, y agarramos ahorita San Antonio, la práctica, la praxis. Yo hablo de los migrantes, tengo que ser migrante para poder entenderlo. Y ahora él está entregado trabajando en eso y la provincia lo ha puesto en Panamá, con todo ese flujo migracional de gente que se congrega en Panamá, en Colombia, y atraviesan el tapón del Darién, la selva del Darién, que es una selva, los migrantes la han hecho penetrable, porque es una selva inhóspita, transitada por mucho narco. Y no es hablar mal de Panamá, pero Panamá tiene los bichos más ponzoñosos que he visto yo en Centroamérica. Hay una serie de insectos, pero súper ponzoñosos.
Y esta gente incursiona en su necesidad de mejorar su calidad de vida. El sueño americano, como se le suele llamar. Y pues gracias a Dios hay entidades y religiosos que están apoyándolos y están metiendo el hombro y dando la cara por ellos. Bueno, ya dejamos en paz a René. Vamos a llegar hasta aquí y digamos todos, encomendémonos a nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos quedado reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como diría el cura el día, nos va a decir el cura el día de mañana, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Pasen feliz noche y los demás, feliz día. Feliz noche. Paz y bien. Paz y bien. Feliz noche, paz y bien, bendiciones. Feliz noche. Paz y bien. El Paz y Señor bien. te dé su paz. Gracias igual. Muchas gracias por la charla. Estuvo muy Chao, buena. pase bien, muchas gracias. Bueno, Gracias, gracias. ahí estamos para servirles. Gracias. Bueno, hermanas. Gracias.